Buenos días a todos. Gracias por la oportunidad de invitarme, sobre todo a David. Creo que no conozco a nadie más de la Iglesia Cristo Vive, así que bueno, es un placer poder conoceros. Y antes de empezar me gustaría un poco introducirme, aunque lo ha hecho muy bien David. Yo nací y crecí, tal vez ya por mi acento, ya sabéis de dónde soy, ¿no? Vale, yo nací y crecí en Barcelona y desde bien pequeñito oí hablar de Cristo, de Jesús, de la Biblia, a través de mi padre y de mi madre también. Y yo no me convertí seguramente hasta los 16, 17 años, rondaba el tiempo en el que conocí a David también. Y al acabar el bachillerato yo me fui a hacer un programa de 6 meses, como un año puente, digamos, donde yo escuché por primera vez hablar acerca de temas de los que no había oído hablar nunca, a pesar de que había ido toda mi vida a la iglesia, ¿no? Que eran, por ejemplo, un hecho que a mí no podía llegar a entender, era el que había muchísimos millones de personas en el mundo que todavía no habían escuchado el nombre de Jesús. Yo pensaba, en mi ingenuidad, yo pensaba que todo el mundo había oído hablar acerca de Jesús, pero que pues cada uno decide lo que quiera, ¿no? Algunos decidían que sí y otros decidían que no querían seguirlo, pero escuché por primera vez que habían tal vez incluso miles de millones de personas todavía en el mundo que no habían oído hablar acerca de Jesús. Y eso a mí me rompió un poco el corazón y Jesús a través de eso me llamó a hacer algo al respecto. Yo era muy jovencito. En este programa, a través de la providencia divina, pude conocer a la que sería mi mujer después. Nos casamos muy jovencitos, a los 20 años. Y luego vinimos, en cuanto nos casamos, yo me fui a Estados Unidos, pero justo después de casarnos nos vinimos a España. Y estuvimos 4 añitos, donde tuvimos 2 hijos, y luego ya nos fuimos a Nepal hace 5 años ahora. Mira, ya ha dicho el país que no tenía que decir, pues seguramente me voy a seguir equivocando, ¿vale? Pero entonces ahí, ahora para seguir adelante, antes de hacer una reflexión bíblica, me gustaría explicaros un poco lo que hacemos. Y aquí he puesto la obra misionera, ¿vale? Que es lo que yo entiendo que es la obra misionera como vemos en el Nuevo Testamento, y de esto voy a estar hablando esta mañana. Entonces nuestro tiempo ahí en este país lo dividimos en 5 puntos distintos. Veis que he puesto el sexto, pero el sexto es el objetivo, ¿vale? Entonces tenemos, para mí, mi tiempo se divide en entrar a nuevos lugares, compartir el Evangelio con personas, a estos que se van convirtiendo, discipularles, que crezcan en el Señor, a partir de estos grupos de discipulado, plantar iglesias, y de estas mismas iglesias desarrollar liderazgo nativo, teniendo en cuenta que nosotros, yo y mi familia, no somos la solución para este país. La solución es los hombres y mujeres a los que Dios está levantando nativos de ese país. Y el objetivo y el deseo es que un día podamos salir porque podamos decir que nuestro trabajo en este país ha finalizado, ¿no? Entonces, brevemente, iré pasando por estos puntos y explicándoos cómo dividimos nuestro trabajo en cada una de estas áreas. Entonces, en la entrada, nosotros vivimos en la capital del país, que es esta de aquí. No sé si lo podéis ver, pero hay unos 3 millones de personas, más o menos, y es la única ciudad del país. Hay ciudades pequeñitas, pero es la única ciudad del país, por lo que la gran mayoría del mundo pasa por ahí, del país, ¿no? La gran mayoría de la población pasa por ahí, y hemos subdividido el trabajo en los barrios que hay en la ciudad. Entonces, creo que he puesto ahí, creo que hay 118 barrios en la ciudad. Como entenderéis, yo no puedo abarcar el trabajo para alcanzar estos 118 barrios. Por eso digo desde el inicio que nuestro objetivo, nuestra visión, no es el trabajo que yo puedo hacer, es el trabajo que estos creyentes nepalíes pueden hacer si nosotros los capacitamos, ¿no? Entonces también vemos ahí, arriba pone etnias 174, estas son las etnias del país. Ahora para entender un poco, hablando sociológicamente, una etnia o un grupo étnico es un grupo que tiene distinciones culturales, religiosas, lingüísticas dentro de un mismo país, ¿vale? Entonces, en Nepal hay 121 idiomas. Es un país de 30 millones de habitantes, con más de 121 idiomas, con 174 etnias distintas, de las cuales 156 no han sido alcanzadas todavía con el Evangelio.
No solo eso, luego abajo he puesto etnias totalmente no alcanzadas. Estas son las etnias que todavía no tienen ni un solo creyente. Entonces, no sé si te acuerdas, al final del Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, cuando el apóstol Juan ve la visión del cielo, de lo que será el cielo, y dice que vio a gente de toda etnia, de toda tribu, de toda nación, adorando ante el trono al Cordero, ¿no? La realidad es que hoy por hoy esta visión todavía no se ha cumplido, porque tan solo en este país tenemos 42 etnias que aún no han escuchado acerca de Jesús. Entonces, nuestra entrada, utilizamos la ciudad como un punto estratégico, porque todo el país fluye por esa ciudad. Entonces intentamos que lo que Dios está haciendo en la ciudad lo intentamos llevar a las aldeas y a las zonas rurales. Entonces tenemos un par de equipos, tenemos un equipo de misioneros, ahora somos 4 familias, 2 americanas, una australiana y la nuestra, y nosotros ahora estamos liderando este grupo de misioneros, y como veis al lado he puesto equipo de hermanos nativos. Entonces la idea es que cada uno de nosotros, de la foto de la izquierda, esté desarrollando a líderes como los de aquí de la derecha para que así podamos lograr la multiplicación, ¿vale? Entonces, luego también tenemos el enfoque de los musulmanes, ¿vale? Seguramente si piensas en Asia del Sur no piensas en musulmanes, pero la realidad es que este país tiene 2 millones de musulmanes, sobre todo los que están en la frontera con India. Si te sitúas en Nepal, mira, ya lo he dicho, lo vuelvo a decir, Nepal está en la frontera con India. Seguramente lo más famoso de Nepal es el Everest, ¿no? El Himalaya. Entonces, en este país, sobre todo en la frontera, hay 2 millones de musulmanes, de lo que se estima que un 0%, hay 0% de creyentes de contexto musulmán. No, los musulmanes no están conociendo a Jesús. Entonces, uno de nuestros enfoques es viajar a estas zonas. Viajamos a la frontera con India una vez al mes y pasamos ahí una semana e intentamos alcanzar a estos grupos. Aquí he puesto el mapa de cómo dividimos las regiones y las áreas para ser un poco más estratégicos. Y luego, aquí hay un par de fotos de compartiendo con musulmanes. La realidad es que tenemos estereotipos que no son ciertos. Los musulmanes es gente muy, muy maja, tenemos muchas cosas en común. A la hora de compartirles el Evangelio es mucho más fácil de lo que podría serlo aquí, porque están dispuestos a tener estas conversaciones espirituales y son muy hospitalarios también. Aquí las 2 fotos de la derecha es un ejemplo de lo que hacemos. Yo antes de ir me lleno el coche con hermanos nepalíes creyentes. ¿Por qué? Con el objetivo de serles de ejemplo y enseñarles y capacitarles de cómo hacer esta obra, ¿no? Entonces, nada de lo que hacemos lo hacemos solos. Luego tenemos, la siguiente es el evangelismo, y esto pues tanto en la ciudad como en las afueras salimos constantemente a encontrar gente que esté dispuesta a escuchar. Aquí en la derecha esta es mi mujer, ella también sale una vez a la semana. Mi mujer ahora, por la edad de nuestros hijos, que tienen 6, 5, 1 y ahora viene el 4, mi mujer está más en casa, también por la falta de colegios. Ella está les está haciendo la escuela en casa, pero igualmente ella una vez a la semana sale y a compartir el Evangelio, y también tiene grupos de discipulado que está llevando a cabo. Entonces, en cuanto al discipulado, esto es algo básico, ¿no?, que muchas veces nos olvidamos. Es fácil tal vez hablar con gente y compartir, pero ¿qué hacemos a la hora de capacitarlos? Entonces tenemos 3 ámbitos. El primero, obviamente, es cuando alguien conoce a Jesús, decide seguir a Jesús, ¿qué vamos a hacer?, ¿no? Entonces tenemos discipulados a nuevos creyentes, y luego tenemos a iglesias locales. Mira, la iglesia de este país se estima que es la iglesia que más rápido está creciendo en todo el mundo. Desde hace 50, 60 años no había ni un solo creyente, y ahora, gracias a Dios, está habiendo un avivamiento y se están convirtiendo muchas personas. El problema, que bendito problema también, es que como crece tanto, hay una anchura, pero no hay profundidad. Entonces, la gran parte de las iglesias no son maduras, no tienen una sana doctrina. Entonces, parte de nuestra labor también es ir a estas iglesias a ayudarlas y a capacitarlas y enseñarlas. Y luego, por último, tenemos discipulados a líderes emergentes, que esto es de la gente que vamos conociendo, que vemos que tiene potencial,
los apartamos para ser más intencionales a la hora de enseñarles, ¿no? Por ejemplo, levantar pastores y ancianos y todo esto. Y luego en el cuarto lugar tenemos la plantación de iglesias, que esto lo hacemos un poco diferente a como se suele hacer en Occidente. Como vemos la plantación de iglesias en el Occidente es primero de un grupo de una iglesia, salen un grupo de creyentes, se van a otro lugar y desde el inicio ya hay iglesia. Hay una iglesia sana con creyentes maduros, con líderes, ¿no? Pero nosotros lo que intentamos hacer es un proceso un poco al revés. Empezamos evangelizando, cuando se convierte la gente, los juntamos, empezamos a discipularles y tratamos, nuestro objetivo es que poco a poco estos grupos se conviertan en iglesias. Por lo que, claro, al inicio, estas iglesias tienen muchas carencias, tienen muchas necesidades, pero creemos que así es el proceso que vemos en el Nuevo Testamento. Además, es un proceso natural y más reproducible, que decimos, ¿no? Entonces, aquí os pongo 3 ejemplos. A ver si puedo tirar para atrás. Bueno, esto vamos. Ponme la de la plantación de iglesias, si puede ser. Este año hemos podido, por la gracia de Dios, hemos podido empezar 3 iglesias distintas. La primera que veis aquí es a la izquierda, es en la ciudad. Esto está a 20 minutos de nuestra casa y es a través de un chico que llevamos discipulando 5 años y él empezó a compartirle el evangelio a sus amigos, a sus vecinos y tal. Y ahora tenemos un grupito de unas 25 o 30 personas y llevamos casi más de un año reuniéndonos ahora justo ahora un año. Y luego en la derecha es una que está a las afueras de la ciudad. Entonces, para también que entendáis un poco el contexto de este país, es una aldea, un pueblo que está a tan solo 45 kilómetros, pero que en moto tardó 3 horas en llegar. Las carreteras están totalmente destrozadas, ¿no? Entonces, lo que hacemos, como esto, aunque esté solo a 40 kilómetros, tardó 3 horas y hay una distancia importante, lo que hacemos es vamos una vez cada 2 semanas, les ayudamos, les llevamos el culto, pasamos muchas horas con ellos y luego les dejamos deberes para la siguiente semana que no estaremos nosotros y pues llevamos haciendo esto durante un añito más o menos. Y luego esta es la que tal vez diría que no ha sido iglesia, no me atrevería a decir que es iglesia todavía. Esto es un grupo de discipulado de una aldea en la frontera con la India. Aquí llevábamos 4 años, lo utilizábamos como base para alcanzar a los musulmanes, pero era una aldea un pueblo con un creyente. Nos quedábamos en su casa y como estábamos en su casa ya aprovechábamos para compartir en la aldea, donde era una aldea hindú y no se convertía nadie. La gente no estaba interesada, era un lugar muy, muy oscuro, pero de repente este año hay un grupo de unas 20-30 personas que así de repente se han convertido, algunas ya se han bautizado y están en el proceso, yo diría que están en el proceso de convertirse en una iglesia, ¿no? Yo entiendo una iglesia como si os fijáis aquí no hay ni un edificio, ¿no? Aquí esto es en un porche, la anterior en un pequeño comedor. No hay edificios, básicamente porque no hay recursos tampoco, pero también porque es algo natural. Entonces nosotros lo que entendemos como iglesia es un grupo de creyentes que se han bautizado, que están comprometidos los unos con los otros y que están sometidos a la palabra del Señor y a la guía del Espíritu Santo, ¿no? Entonces aquí, como no hay muchos que se han convertido todavía y no están del todo comprometidos, no me atrevería a decir que es una iglesia ya, pero si os acordáis, orar por este grupo, porque es un grupo muy, muy nuevo, bastante inmaduro y con mucha necesidad también. Entonces, por último, el último paso sería el desarrollo del liderazgo, y aquí ya lo he estado compartiendo, pero la idea es que tenemos que cambiar el chip, ¿no? Porque el pastor o el misionero efectivo no es aquel que hace muchas cosas, es aquel que prepara a otros, es aquel que capacita a otros, ¿no? Entonces, nuestra idea en cualquier cosa que hagamos es siempre hacerlo con hermanos y hermanas nepalíes que puedan llevar a cabo esta obra cuando nosotros salgamos un día, que es impredecible, ¿no? La verdad es, el octubre pasado estuvieron a punto de echarnos del país, tal vez un día nos echan, se nos acaban los visados, tenemos que regresar por cualquier enfermedad, lo que sea. La idea es que cuando tengamos que salir,
la obra no acabe, sino que continúe. Y la única manera de hacer esto es desarrollando estos líderes nativos que estén cualificados según la palabra del Señor, ¿no? Entonces, ahora lo que yo me quedaré un rato luego también, si queréis, si tenéis alguna pregunta o lo que sea, me encantaría hablar con vosotros. Pero ahora lo que me gustaría hacer es hablar un poco de estos pasos de los que acabo de mencionar según la Biblia, ¿no? Porque lo que no queremos es que parezca que nuestro ministerio está basado simplemente en las nuevas estrategias o la nueva metodología misionera. Queremos que nuestro ministerio se entienda como algo que es bíblico. Entonces lo que quiero hacer es entender estos puntos según como los explica el Nuevo Testamento, y para ello, cuando miramos a la obra de un misionero, lo normal es ir a la vida del apóstol Pablo. Entonces, sabéis que constantemente el apóstol Pablo nos recuerda y nos dice, imitadme a mí, ¿no? Pero no imitamos a Pablo porque Pablo era muy buena persona o era muy buen misionero. Pablo dice, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Así que lo que no hacemos es exaltar a Pablo a un lugar donde no debe ser exaltado, pero lo imitamos y lo seguimos y aprendemos de él como él aprendió de Cristo. Nada de lo que hacía Pablo era por iniciativa propia, es algo que aprendió de Cristo mismo, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer es, vamos a hacer un estudio, una reflexión bíblica corta del primer viaje misionero de Pablo, pero de hecho quiero empezar por el final, ¿vale? Si te acuerdas, en el tercer viaje misionero, Pablo está en una ciudad que se llama Éfeso. En Éfeso se queda durante 3 años. Dice que durante 3 años, cada día predicaba el Evangelio y cada día discipulaba o capacitaba a los creyentes de Éfeso, ¿no? Y ya cuando acaba los 3 años, dice que se empieza a recorrer las otras regiones para despedirse de los otros creyentes. Dice que se va para Filipo, luego a Tesalónica y luego baja a Corinto, ¿vale? Desde Corinto, Pablo escribe una magnífica carta, que es la carta a los romanos. Y uno de los propósitos, que es, yo diría, uno de los textos más importantes de la historia, más profundos de la historia, esta carta a los romanos, uno de los propósitos por los que Pablo lo escribe es para que los romanos lo apoyen en su misión a traerle el Evangelio a España. Si abrís en vuestras Biblias en Romanos 15, me tendréis que seguir rápido porque vamos a estar haciendo un resumen de la vida de Pablo. Pero en Romanos capítulo 15, empezando en el versículo 18, Pablo dice, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya había sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Versículo 23, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros. Entonces, básicamente lo que vemos aquí es Pablo diciéndole a los romanos que quiere ir a España a traer el Evangelio. Esto hace 2000 años de esto, ¿no? Que quiere traer el Evangelio a España y que necesita ser encaminado por los romanos. Pero lo que está pasando en la cabeza de Pablo ahora, su ministerio está llegando al final y desde Corintio empieza a ver un resumen de lo que ha sucedido. Y llega un momento que dice, desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y luego dice, el versículo 23 me fascina, ¿no? Porque dice, no teniendo más campo en estas regiones. Estamos hablando desde Jerusalén hasta Ilírico, habían unos 30 millones de personas. Y Pablo en estos 3 viajes misioneros tan solo estuvo 12 años. Estamos hablando de la misma población de Nepal donde estamos. ¿Cómo hizo Pablo para en 12 años poder decir con integridad, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, ya no tengo más campo en estas regiones, por lo tanto, encomendadme para que pueda traerle el Evangelio a España? Entonces, en este sentido, miramos, viendo el final y viendo lo que
hace Dios a través de este hombre, vamos al inicio, ¿no? Y el inicio, el primer viaje misionero de Pablo está en Hechos capítulo 13, así que si quieres ir a Hechos 13, empezando en el versículo 1, del 1 al 3, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, rápidamente, dice que Pablo y Bernabé estaban en Antioquía. Entonces, tal vez esto a ti miras esto y dices: ¿esto qué tiene que ver con mi día a día? Esto no me puedo ver representado aquí para nada. Pero la realidad es que esta iglesia de Antioquía tenemos que entender de dónde sale. Porque según mi opinión, exceptuando la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía es la iglesia más importante de la historia del cristianismo, porque es a raíz de esta iglesia que el evangelio sale de los judíos y llega hasta los gentiles, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale esta iglesia de Antioquía? Y la realidad es, en Hechos 1, justo antes de que nuestro Señor Jesucristo se subiera a los cielos, le da un mandamiento a sus discípulos. Dice: y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vemos los 7 primeros capítulos del libro de Hechos. Los discípulos son testigos de Jesús, pero solo en Jerusalén y solo en Judea. La realidad no estaban obedeciendo ese mandamiento de ir a Samaria y de ir hasta lo último de la tierra. Y en el capítulo 8 pasa algo fascinante. Este Pablo, que vamos a leer, del que vamos a aprender hoy aquí, este Pablo empieza a perseguir a la iglesia, empieza a matar a gente, empieza a meter a cristianos en la cárcel, y dice, Hechos 8:4, dice que por causa de la persecución de Saulo, todos los creyentes fueron esparcidos por todas partes, y los que fueron esparcidos predicaban la palabra en todas las ciudades a las que iban. Y vemos, si luego adelantas al capítulo 11, vemos que los creyentes que fueron esparcidos llegaron a una ciudad que se llamaba Antioquía y empezaron a compartir el evangelio con los judíos, pero dice que por primera vez en Antioquía también empezaron a compartir la palabra a aquellos que no eran judíos y se convirtieron en gran número. Y aquí los apóstoles, Pedro tiene un problema, porque dice: ¿qué me dices tú? Que gente normal, gente corriente, gente que se ha ido corriendo cuando veían persecución, ha empezado una iglesia. Dicen: Bernabé, por favor, ves ahí abajo y ponlos en orden, enséñales, capacítalos, discípulalos. Entonces Bernabé se coge consigo a Pablo, que aquí ya se había convertido, y se van a Antioquía a capacitar a los creyentes ahí. Están un año, ¿no? Este es el contexto. Pero entonces, ¿por qué digo esto? Porque esta iglesia que fue tan importante, no la empezó Pablo, no la empezó Pedro, no la empezó Bernabé, no la empezó Juan. No sabemos quién la empezó, no sabemos sus nombres. Están olvidados en ese sentido. Pero creo que lo que nos enseña esto es que para hacer esta obra a la que el Señor nos llama, no necesitamos ser importantes. Cualquier creyente ha sido llamado a hacer esta obra, y cualquier creyente, a raíz que maduramos y somos capacitados, también podemos llevar a cabo esta obra. Pero entonces del capítulo 13, el versículo 2, muy interesante, dice: cuando estaban ayunando, dijo el Espíritu Santo. Esto no es algo insignificante. En el Nuevo Testamento no vemos muchas veces que la palabra diga que el Espíritu Santo habló. Creo que solo 3 veces vemos que el Espíritu Santo habla explícitamente. ¿Y qué dice? Dice: apartadme a Bernabé y a Saulo, ¿para qué? Para la obra a la que los he llamado. Y aquí empieza el primer viaje misionero de Pablo. Y si te vas al final de este primer viaje misionero, en el capítulo 14, versículo 26, dice: regresaron de allí y navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Entonces tú ves, al principio habla el Espíritu Santo y dice: apartadme a Pablo para la obra, y al final el Espíritu Santo dice: la obra ha sido
terminada. Entonces, esto en la Biblia, tú sabes que en la Biblia no habían capítulos o versículos o párrafos, ¿no? Era todo un texto que estaba junto. Entonces, los autores, para mostrarnos las secciones que iban juntas, utilizaban diferentes dispositivos literarios. Este es uno de ellos, se llama el inclusio. ¿Vale? Al principio tienes la obra empieza y al final del viaje la obra es cumplida, finalizada, completa. Entonces la pregunta que debemos hacer cuando tú leas Hechos 13 y 14 en tu casa, hoy no lo vamos a leer, pero cuando tú leas Hechos 13 y 14 en tu casa, lo que debes preguntar es, ¿cuál es la obra? ¿Vale? El Espíritu Santo lo llama a la obra, al trabajo. ¿Qué trabajo? ¿Qué obra? ¿De qué obra me está hablando el Espíritu Santo? Pues en estos capítulos se responde a esta pregunta. Entonces, y creo que la respuesta está ahí. Eso es la obra a la que el Espíritu Santo llamó a Pablo y a Bernabé a llevar a cabo en las regiones estas de aquí. Y lo vemos inmediatamente, ¿no? Porque dice, lo llama para la obra, y el versículo 4 inmediatamente, ¿qué dice? Dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. O sea, para Pablo, en cuanto dice el Espíritu Santo lo llama para la obra, ¿Pablo qué entiende? No me puedo quedar. Es lo primero. El Espíritu Santo no le dice dónde va, dónde tiene que ir aquí. Pero Pablo entiende que el ser llamado para la obra es ir. Y Pablo inmediatamente lo que hace es salir del sitio donde estaba e irse. Y Pablo podría haber dicho, pero Dios, ¿acaso en Antioquía no hay trabajo? ¿Acaso no hay mucha necesidad en Antioquía si solo he estado un año aquí? Y mira toda la gente que se ha convertido, podría quedarme aquí y la iglesia podría seguir creciendo, pero Pablo no dice esto. En cuanto ve que es llamado a la obra, Pablo sale, ¿no? Y vemos que se va a Chipre, a esta ciudad de Chipre, y dice que esto también hay que tenerlo en mente. Llega a la primera ciudad de Chipre, de la isla de Chipre, pero luego dice, creo que el versículo 6, que dice, y predicando por las sinagogas se recorrieron toda la isla de Chipre. ¿Dónde es lo que pasa? Algo que vemos en España mucho, ¿no? ¿Dónde están la mayoría de iglesias? En Madrid y Barcelona. Un montón de iglesias en Madrid y Barcelona. Pero cuando empiezas a salir de Madrid y Barcelona, hay una necesidad, hay una cantidad de pueblos que todavía no tienen presencia evangélica. Entonces, como Pablo, no es solamente en las urbes, en las ciudades, sino que no tenemos que olvidarnos de esas zonas en las que hay tantísima necesidad, ¿no? Pero luego, algo que también es importante para nosotros, sobre todo en nuestra cultura, en nuestro contexto, es el hecho de que la entrada no significa solo un lugar geográfico, ¿vale? Si miráis en el capítulo 13, versículo 46 y 47, los judíos rechazan el mensaje de Pablo y Pablo les dice, se sacude los pies y dice, a partir de ahora voy a los gentiles. ¿Y qué hace? Se queda en esa ciudad y empieza a compartirla a los gentiles. Entonces, ahora mismo España es totalmente multicultural. Tenemos una cantidad de etnias de todo el mundo a las que podemos llegar con el Evangelio extremadamente fácil. Muchas de estas etnias a las que yo no puedo llegar porque están a un mes caminando y tal vez están por aquí, ¿no? Entonces la realidad es, tenemos una oportunidad de, cuando dice ir, no es solamente te tienes que ir a Asia del Sur, ves a tu vecino que tal vez nunca ha escuchado el Evangelio en su vida y que viene de países en los que no tiene acceso al Evangelio, ¿no? Entonces luego en segundo instante vemos el evangelismo, y por lo que digo que esto es parte de la obra es porque no hay ciudad a la que entre Pablo en la que no predique el Evangelio, ni una sola. A cualquier sitio al que va, Pablo está anunciando el Evangelio, no importa lo que le cueste. Y el Evangelio está claro, ¿no? Lo vemos, lo primero que hace cuando luego se va para Galacia, para Antioquía, llega a la sinagoga y predica en la sinagoga, da un sermón muy bonito, si quieres te lo lees luego, y luego en el versículo 37, cuando ya está acabando, mirad lo que dice y decirme si no es el Evangelio esto. Versículo 37 del capítulo 13 dice, mas aquel a quien Dios levantó, Jesús, no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Pablo aquí te da el Evangelio clarísimo. Y mira,
Si eres la primera vez que vienes y tal vez aún no has conocido a Jesús y te olvidas de todo lo que he dicho, o te suena chino, tal vez es que no entiendes nada, te estoy diciendo ciudades de hace 2000 años, tal vez no entiendes nada, entiende esto, porque esto es lo más importante. Este evangelio que predicó Pablo hace 2000 años es el mismo evangelio que predicamos hoy en día. ¿Qué es? Que Jesús, lo primero que dice, la muerte y resurrección de Jesús. Jesús murió y Dios lo levantó de los muertos. ¿Para qué? Dice, para el perdón de nuestros pecados. O sea, Pablo entendía desde hace 2000 años que la muerte de Jesús no era para mostrarnos un buen ejemplo de cómo vivir una vida buena y hacer buenas obras. La muerte de Jesús era para salvarnos de nuestros pecados. Pero no solo eso, dice, por aquello que no podíais ser justificados por la ley, ahora sois justificados en Cristo. ¿Qué quiere decir esto de ser justificado? Porque creo que muchas veces cuando presentamos el Evangelio nos olvidamos de lo que sucede realmente en la cruz. En la cruz Jesús toma toda mi maldad, todos mis pecados, todos mis errores y los carga sobre Él. Pero no hace solo eso. En la cruz sucede un intercambio. Jesús toma mi maldad, Jesús toma mi suciedad y a cambio ¿qué me da? Me da su justicia, su perfección, su obediencia, su bondad. Por lo tanto, cuando Dios me mira ahora, me ve perfecto. Aunque cometo errores todos los días de mi vida, cuando Dios me mira, me ve perfecto, porque en la cruz Jesús también nos dio su justicia. Y dice, no solo eso, dice que es por la fe. ¿Quién recibe esto? Aquel que cree. O sea que Pablo entra aquí, a la primera ciudad que entra, y lo que hace es empezar a predicar un evangelio puro. Y no solo puro, sino constantemente lo hace. Y a veces habría que replantearnos, ¿no? Tú imagínate que yo te digo que yo soy un agricultor, un sembrador, y me preguntas, y te digo que no, yo al año más o menos solo planto una semilla. Me dirías que soy un necio. ¿Plantas una semilla y esperas ver cosecha? Eres necio, o estás loco tal vez, ¿no? La realidad es que Pablo no solo predicaba un evangelio puro, es que esparcía un montón de semillas. Lo que no podemos decir es sorprendernos de que, es que a veces vivimos un poco derrotados, ¿no? Y decimos, es que aquí no podemos compartir porque la gente no es interesada, ¿no? Pero la realidad es que si planto una semilla al año, ¿qué cosecha voy a ver? Entonces vemos la entrada, vemos el evangelio y luego vemos el discipulado en todas las ciudades a las que va Pablo también. Vemos desde el inicio, llega a Chipre, se convierte un procónsul, que era un tipo de gobernador, y en cuanto se convierte este procónsul hay un mago que se les opone y Pablo lo ciega. Ora y Dios ciega a este mago y el procónsul se queda boquiabierto, ¿no? Y dice el versículo 12 del capítulo 13, muy interesante, dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, acaba de ver a Pablo cegar a un hombre, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillando de la doctrina del Señor. Esto no lo entendemos, ¿no? No maravillado del milagro que acababa de suceder. El procónsul creyó estando maravillado de la doctrina del Señor. O sea, Pablo no solo evangelizaba, sino que a este procónsul que le estaba dando doctrina, a este procónsul le estaba dando enseñanza. Pero el discipulado en el occidente muchas veces estamos confundidos. El discipulado no es solo transmisión de información, no es solo darte una enseñanza, es vida. Así que Pablo cuando llega en el versículo 43 dice que aquellos que le siguieron les exhortaba a que permaneciesen en la gracia del Señor. Y luego vemos que cuando, no solo eso, si al final de todo dice que les exhortaba y les animaba diciéndoles que a través de muchas tribulaciones debemos entrar en el reino de los cielos. O sea, dime si tú pones la tele y pones un canal de estos cristianos, dime si el predicador dice eso. El predicador te dice lo contrario. Si crees, Dios te bendecirá y te dará un trabajo y te sanará. Pablo dice, si crees, van a venir muchas tribulaciones en tu vida. Y lo que hace es discipularlos de una manera integral, en todos los sentidos, en todos los ámbitos de sus vidas. Y no solo eso, mirar en el versículo 48 y 49, dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y versículo 49, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Entonces, yo esto me animo a ponerlo en discipulado,
porque la palabra del Señor, Pablo estaba en una ciudad y la palabra del Señor se difundía por toda la provincia. ¿Cómo? ¿Por qué? Es a través de estos nuevos creyentes. Pablo no solo no los dejaba ahí solos, sino que los capacitaba y luego los enviaba a que para que se expandiera el Evangelio por toda la provincia. Entonces pensamos, no sé, tal vez hay aquí algunos que estáis discipulando a otros. Parte del discipulado es capacitar a la gente para que pueda compartir el Evangelio con otros, ¿no? Luego en cuarto punto, ya voy acabando, en cuarto punto tenemos la plantación de iglesias, ¿no? Y dices, bueno, aquí tal vez no vemos la plantación de iglesias, pero si vas a los últimos versículos, en el 22 y 23 dice que confirmaban los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Entonces aquí voy a meter los dos últimos puntos. Pablo, a todas las ciudades que va, entra, predica, empieza a discipular a la gente y establece una iglesia. Y a la vuelta, cuando vuelve, dice que en todas estas iglesias constituyó ancianos. Pablo, si te fijas, no le escribió una carta a Pedro y le dijo, oye Pedro, tenemos necesidad de liderazgo, ¿puedes enviarme 4 o 5 pastores para estas nuevas iglesias? Pablo, ¿qué hace? Los capacita a ellos para que puedan crecer y puedan empezar a liderar sus propias iglesias. Y esto es importante porque Pablo, si te sabes la historia, en Listra, no sé si es en Listra o en Iconio, en una de estas ciudades, a Pablo, cuando predica el Evangelio, la gente se enfada, cogen piedras grandes, lo llevan afuera de la ciudad y le intentan aplastar la cabeza, hasta el punto que dice que lo dejaron por muerto. La multitud vio a Pablo y dijo, vale, a este ya nos lo hemos cargado, ya podemos volver. ¿Vale? Pablo, cuando acaba su viaje, dice, oye, volvemos a Listra. ¿Tú te imaginas? Pablo, ¿cómo que volvemos a Listra? ¿Para qué? Si ahí hay creyentes, si hay discípulos, ya se estableció una iglesia, pero para Pablo su obra no había terminado porque no había constituido ancianos en esas iglesias todavía. Y Pablo está dispuesto a arriesgar su vida y volver al sitio en el que le habían aplastado la cabeza con tal de finalizar la obra. Y es en cuanto constituye ancianos que el texto dice, y cuando la obra fue cumplida, volvieron a Antioquía. Y esto es un patrón que vemos una y otra vez. Si miras el segundo viaje, el tercer viaje de Pablo, si miras el ministerio de Jesús, ¿Jesús qué hacía? ¿Acaso Jesús no entraba? Cuando hace ministerio en Galilea y viene tanta gente a Jesús y al día siguiente se va a orar y dice, Jesús, ¿qué haces? Pedro le dice, Jesús, ¿qué haces? Que todo el mundo te busca. Y Jesús, ¿qué le dice? No, Pedro, no puedo quedarme porque tengo que ir a todas las otras aldeas a predicar el Evangelio porque para esto he sido enviado. ¿Jesús no discipulaba? ¿Acaso Jesús no desarrollaba líderes a los 12 o a los 72? Y la iglesia, dices, bueno, la iglesia no plantó porque hasta la venida del Espíritu Santo no había iglesia. Bueno, vale, pero en Hechos 2, ¿qué hacía la iglesia? Oraban. ¿Quién les enseñó a orar? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Se arrepentían. ¿Quién les enseñó? Lo primero que dijo Jesús, arrepentíos y creed en el Evangelio. Se bautizaban. ¿Quién les enseñó a bautizarse? Eran generosos, se amaban los unos a los otros. Los discípulos, en cuanto se va Jesús, empiezan a hacer lo que Jesús les dijo y se establece la primera iglesia en Jerusalén, ¿no? Entonces, esto como resumen, esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que tenemos la convicción que el Señor nos ha llamado a hacer en Nepal, en España o en cualquier lugar del mundo. Y os animo a que, como decía David ahora, ¿no? Si estamos dispuestos a decirle a Dios, heme aquí, ¿no? Tal vez ves esto y dices, no, yo esto no lo puedo hacer, no puedo llegar al punto 5. Bueno, pues empieza con el punto 1, 2 y 3, ¿no? Y la realidad es que hay una necesidad brutal en España. En Asia del Sur, donde estamos, se estima que hay 600.000 pueblos sin ningún creyente. Entonces hay mucha necesidad que no podemos cubrir uno solo. Así que os animo a que delante del Señor preguntéis si Él os llama a hacer esta obra y que sigáis como iglesia también buscando nuevos sitios donde abrir obra y donde ser impulsados para cumplir la obra a la que el Señor nos llama. Muchas gracias.